Mi nombre es Claudio y este es El Jardín Hermético. Hoy viajaremos a tres universos literarios muy diferentes. Iremos a un faro, conoceremos los poderes ocultos y las intrigas detrás de una piedra lunar y conoceremos a una encantadora princesa y un sándwich de queso. Son tres libros que, aunque parecen muy distintos, comparten una temática común: la identidad. Ya sea en una isla solitaria, en una mansión llena de intrigas o en un universo de fantasía, los personajes desean conocerse a sí mismos y que los demás los reconozcan. Acompáñenme en este viaje inolvidable, en esta revisión de los libros que leí en agosto de este año. He leído poco, he leído solamente 3 novelas, pero que he disfrutado muchísimo. Acá es verano y entre los viajes, las vacaciones, el niño en casa, bueno, he leído poquito, pero creo que son libros enjundiosos y que merecen mucho la pena. El primer libro que les traigo es El Faro, de Virginia Woolf. Sabemos que la obra de Woolf se enmarca dentro del modernismo inglés y que su obra es muy experimental, investigando principalmente en sus personajes, en su pensamiento, a través de la famosa técnica del monólogo interior. Woolf nos permite entender esos hilos de pensamiento que tienen los personajes, esas corrientes de pensamiento que van a servir para explicarnos el porqué de sus acciones o no, y cómo este universo interior es tan complejo, rico y caleidoscópico como podría ser cualquier universo exterior lleno de acontecimientos diferentes. De hecho, la obra que leí este verano, El Faro, es una de estas obras donde vamos a encontrar muchísimo monólogo interior para comprender de una manera no lineal los pensamientos y los acontecimientos que ocurren en una pequeña isla vecina a un faro, y cómo los personajes pues son iluminados y las cosas que van ocurriendo. Como siempre, Woolf nos va a presentar personajes femeninos sumamente interesantes. Sí se ha dicho que El Faro es una de sus grandes obras literarias. Recordemos que no solamente Woolf es escritora de esta novela, ni mucho menos. Woolf escribió otras novelas muy importantes, pero también hay que recordarla como ensayista y como crítica literaria. Y por supuesto no puedo dejar de nombrar una de sus obras que más me ha apasionado, que es Una habitación propia, de 1929. Una obra donde reivindica los derechos de la mujer, y yo siento que Woolf es una de las primeras escritoras feministas que entendía la importancia de darle voz, voto y libertad a la mujer. Woolf es una escritora que en su entramado literario mezcla temas bastante candentes para la época, ¿no? Problemas políticos, sociales, culturales. Hay una reflexión profunda sobre la mujer, sobre la salud mental, que es muy importante para la época, y en muchos sentidos fue muy innovadora. No es que antes no hubiera ese tipo de reflexión o no hubiera escritoras que no lo planteasen, ¿no? Pero en esa época y en ese contexto fue muy innovadora, y todavía sigue resonando. Si leemos Una habitación propia, por ejemplo, vamos a ver que muchas de las cosas que plantea Woolf son actuales. Otras, gracias al cambio social que hemos tenido, pues ya hemos superado, pero hay muchísimas otras que todavía están allí, patentes. También sabemos que Woolf tuvo una relación con la salud mental complicada, una vida también un poco complicada, y al tener una experiencia vital tan compleja pudo de alguna manera reflejar en su obra esos claroscuros, esos mundos interiores difíciles que son tan interesantes y que después en la literatura se vuelven algo mucho más corriente. El Faro, una obra de 1927, está dividida en 3 partes: La ventana, El tiempo pasa y El faro. Cada una de estas partes va a dibujar un estado de la cuestión. Vamos a comenzar con una historia de una familia, después va a haber un salto temporal y después otro salto temporal. Está todo unido, no está todo muy bien hilado, pero esas 3 partes también nos van a recordar el paso del tiempo, que es uno de los puntos que mejor analiza Woolf en esta obra. En esta primera parte, La ventana, nos vamos a centrar en la familia Ramsay y cómo la madre, la señora Ramsay, es una suerte de núcleo donde todos los demás se constelan y giran alrededor de ello. Así lo va a presentar Woolf, o por lo menos así me da esa sensación a mí. Y vamos a conocer los pensamientos de ellos. De pronto al principio tienes que entrar un poco en el trapo, porque no sabes bien quién es la que está pensando y qué está pensando. Una vez que ya entras y te es mucho más entendible lo que está ocurriendo, vemos como todo adquiere cierta lógica y que la familia va a presentar ciertas tirantezas que son bastante universales. Yo creo que por eso gusta y sigue gustando esta novela. Principalmente Woolf nos va a presentar a la señora Ramsay, que es una suerte de alter ego de su madre, y el señor Ramsay, que es un filósofo, un intelectual, está siempre pensando en sus libros, en su filosofía, un poco distante, y los hijos, ¿no? Además de otros personajes que no quiero ahondar para no hacer demasiado spoiler. Pero las relaciones que se establecen son muy interesantes entre ellos. Aquí en esta primera parte se establece la gran premisa de la
la obra, ¿no? El viaje al faro. Y por distintas razones climáticas no se puede realizar. Entonces, ¿qué va a ocurrir? No es un spoiler porque así comienza la narración, con los intentos del niño de tratar de convencer a su padre de ir en familia a pasear al faro y que, bueno, el clima no se los permite. El faro se va a transformar en una gran metáfora del cambio de identidad, en la investigación, en el arrojar luz, ¿no? Arrojar luz, esa frase tan bonita, de arrojar luz sobre los procesos de crecimiento, de maduración de cada uno de los personajes. En la segunda parte, en El tiempo pasa, va a ocurrir algo muy particular. Estábamos con la familia Ramsey y de pronto va a cambiar. Los protagonistas de pronto vas a quedar un poco, perdón, ¿y estas personas quiénes son y qué hacen en la casa? No entiendo nada. Después se entiende todo muy bien y uno dice, que mira, qué chulo esto, qué lista, como Woolf hace un salto temporal. El tiempo pasa, las cosas que han ocurrido que uno no sospecharía se van a contar. Mira, han pasado ciertos años, no contaré para no ser spoiler, han ocurrido estas cosas en la familia. En esta segunda parte se va a ahondar en el tema de la Primera Guerra Mundial y cómo ha afectado un poco a la moralidad, a las normas, a la etiqueta, a la familia inglesa y cómo esta Primera Guerra ha permeado todas las capas sociales. Vuelve a resaltar en esta parte de la novela la memoria como gran eje vertebrador de lo que se va a transformar en contar nuestra propia historia. En la tercera parte, El faro, va a haber otro salto temporal. Tampoco diré cuánto tiempo para no hacer spoiler para los que son más sensibles, pero va a venir una parte de la familia de nuevo a la casa y van a ocurrir ciertas acciones en esa casa y hasta allí no voy a contar más para dejarlos ahí picados para saber qué ocurre en la tercera parte. Pero, y esto digamos que es una suerte de spoiler, vuelve el tema del paseo al faro. Woolf en El faro hace gala de una técnica narrativa impecable, una prosa bellísima, muy poética. Van a contar sobre un mismo acontecimiento distintos puntos de vista, con lo cual de pronto eso que ha ocurrido externo, al tener distintos puntos de vista, vamos a ver cómo la verdad depende de la óptica que se mire. No hay solo una verdad exterior aséptica, sino que cada uno le va a agregar o le va a quitar ciertos matices y ciertas características a eso que ha acontecido. También en la construcción de la obra, Woolf utiliza una técnica no lineal de narración, ¿no? Los personajes, al tener mucho monólogo interior, van a ir hacia atrás en su pasado, van a contar hechos, van a adelantar, van a meditar sobre lo que está ocurriendo. Va a ser en 3 fragmentos, como les contaba, cada una de las partes va a representar un minuto determinado, un verano determinado, ¿no? Es una obra muy poética, ¿no? Una obra muy bonita de leer. Es la típica obra que apetece leerla en voz alta, porque incluso suena bien. Pero hay que entrar en ese juego guiado que hace Woolf para entender esa fragmentación, eso caleidoscópico que nos quiere contar. También el símbolo del faro va a ser central. Es un símbolo que aquí Woolf lo utiliza en toda su extensión. Va a ser símbolo de arrojar luz, va a ser símbolo de la verdad, va a ser símbolo de un objetivo, de una meta a alcanzar. Por lo tanto, también tiene que ver con el deseo. Al arrojar luz también, por contraposición, tiene que ver con la oscuridad, ¿no? Hay ciertas zonas de nuestra psique que no están iluminadas por el faro. Y hay minutos de la luz del faro va literalmente a arrojar luz sobre esas zonas oscuras, pero que no es constante. La luz del faro, pues eso, ¿no? Circula, es por ráfagas. Y la luz de la conciencia de los personajes nos va a hacer conocerlos por ráfagas también. Sabemos que Woolf escribió El faro en una época de profunda introspección, donde ella también estaba pensando en su relación con sus padres, con sus hermanos. Hay un personaje que es una pintora que va a ser un alter ego de Woolf, y por lo menos ella le reconoció también. Se cuenta cómo a una de las hermanas de Woolf le complicó mucho leer El faro y opinar porque la señora Ranseville, la protagonista de por lo menos la primera parte, le recuerda mucho a su madre, una presencia que va a estar durante toda la novela, con lo cual la hermana le dijo, oye, me complica tu novela porque me recuerda a mamá y se nota mucho que este personaje también eres tú y nosotros estamos ahí reflejados. Es una obra muy personal de Woolf. La obra de Woolf fue bien recibida por la crítica en su época y la consolidó como una de las grandes voces del modernismo inglés, junto con Joyce y toda la catera. Son un montón de buenos escritores en la época. A mí, ¿qué me pasó con esta piedra angular de la literatura inglesa? A mí me gusta mucho Woolf. Parto de ese prejuicio. Tengo un prejuicio, a mí me gusta Woolf. Virginia Woolf me parece interesante y muchísimo como figura histórica, como una persona, una mujer que escribía en la época y lo que implicó para la época, una persona además que tenía problemas de salud mental y que la mayoría del tiempo lo cabalgó de manera muy inteligente y muy interesante. Y su faceta de feminista creo que es una de las más fascinantes, o por lo menos para mí es de las más fascinantes. La habitación propia es uno de los ensayos que más me ha gustado de toda la vida. Y La señora Dalloway siempre me pareció una obra que rescato muchísimo del mundo de la corriente de la conciencia.
controversia. Yo, como les conté en el video del resumen del primer semestre de este año, me cuesta un poco. Yo tiendo a tener problemas cuando los personajes divagan mucho y aunque sea muy poético, me pierden. Me pasó un poco como les conté con el Ulises. A mí el Ulises de Joyce, independiente de la gran obra literaria que es y de lo fascinante que puede ser en muchos aspectos, y que al final, por ejemplo, me encantase, había muchos aspectos que me costó mucho y lo leí por pura fuerza de voluntad, pero no lo disfruté. Y con El Faro me pasó algo muy curioso. Era por ráfagas. Había partes que estaba absolutamente prendado de la novela, había partes que me perdía muchísimo y que se me hacían cuesta arriba. Me resultaron un poco soporíferas. Soy muy sincero y esto, perdonen a los que les guste mucho esta obra, ¿no? Pero fue mi experiencia lectora. Yo siento que también es parte de la gracia del Faro, ¿no? Tuve una lectura por ráfagas de pasión. Había minutos donde realmente estaba apasionado por la obra. Habían otras que no me interesaba tanto lo que me estaba contando o que me parecía que reiteraba cierta información, que es parte de la gracia de la corriente de la conciencia. Ahora, independiente de esta opinión de mi interés, no puedo dejar de decir que es una obra maravillosa, poética, con una cantidad de imágenes líricas que hacen que esa prosa suba de categoría. No recuerdo cuántos folios, porque como lo leí en el libro virtual, no... Y hago el movimiento, ¿no? Lo leí en el libro virtual, no recuerdo cuántos folios tiene en la edición impresa, pero es un tochito y mantiene ese tono poético de inicio a fin sin que se le vaya en ningún minuto. Y a mí eso me parece tremendamente difícil. Y ya solo por eso lo aplaudo. Yo siento que tal vez por ser verano, porque aquí en Málaga hace muchísimo calor, fue un elemento que no me ayudó a empatizar con ese verano inglés frío, de lluvia, de días muy bonitos, pero días con viento, con frío, que tal vez me hubieran tenido más atrapado en otro lugar geográfico y con otra temperatura. Pero leer El Faro con 40 grados para mí ha sido menos satisfactorio, tal vez, que leerlo en un lugar con un verano más templado, menos potente que la Costa del Sol. O por lo menos eso creo, tal vez soy yo el que no ha sabido entender a Woolf y le echo la culpa al clima. La segunda novela que les traigo es La Piedra Lunar. William Wilkie Collins nació en Londres en 1824. Es un escritor, hijo de un pintor muy famoso. Pondré por acá una pintura de su padre, de William Collins. También en su juventud tuvo varios viajes por Europa. Estuvo en Francia, estuvo en Italia, y eso le permitió también ampliar su imaginario, cómo se entiende el mundo y su imaginario. Por último, Collins estudió Derecho y, aunque no ejerció como abogado, sí le dio una relación con las leyes que va a ser muy interesante en la obra que les voy a contar y en lo que escribía también. La primera obra que escribió en 1848 fue La vida de su padre, y de ahí en adelante cambia las tornas de su forma escritural y comienza a crear mundos más misteriosos, más detectivescos. He de destacar que por ahí, por 1850, se conoce con Charles Dickens, que fue un gran padrino, por decirlo así, de su obra. Lo aupó, le publicó varias de sus relatos en sus revistas literarias, y eso sirvió para que la carrera de Collins, con el que se hizo amigo, de hecho tuvo una obra que escribió con Dickens a cuatro manos. Tiene varias obras interesantes, pero quiero destacar La mujer de blanco, de 1859, que va a ser una novela gótica, de misterio, y que va a ser una suerte como de antecedente de lo que va a escribir después, hasta que va a publicar en 1868 su gran obra, La Piedra Lunar. Es la primera novela de detectives en lengua inglesa y va a ser precursor de Sir Arthur Conan Doyle y de Sir Sherlock Holmes, y por supuesto va a ser antecedente para mi querida Agatha Christie y Sr. Poirot, el investigador Poirot, y por supuesto la Miss Marple, que es mi favorita. Collins fue pionero en muchas cosas, en la estructura narrativa, en el uso del suspenso, en cómo representaba los problemas sociales de una época victoriana colonialista un poco complicada, la relación que tienen sus personajes femeninos con las fuerzas castradoras del patriarcado también están muy bien señaladas. Las mujeres tienen muchos jueces que van a opinar sobre sus acciones, pero de una manera que te queda claro que es irónico. Lo están haciendo para que tú como lector te espantes un poco de las tonteras que están diciendo esos personajes. De hecho, en La Piedra Lunar habían fragmentos que tú dices, uy, esto me suena muy machista, pero claro, está pasado de rosca
para la época, fíjate, para que tú también reacciones y digas esto no está bien. Los últimos años de su carrera tenía problemas de salud, tuvo gota y utilizó mucho láudano, cosa que incluso va a aparecer en su obra literaria con algunos personajes que utilizan el láudano para poder sobrellevar los dolores. Y eso hizo que su prosa fuera tal vez más errática, menos cuidada, y en una obra de detectives ese saber dar pistas para que después los personajes puedan deducir de manera lógica es muy fino, ¿no? Entonces no puedes tener la mente un poco embotada porque eso se te va a ir. La novela que leí este verano, la tengo por aquí, yo leí esta edición, que se lo regalaron a mi mujer, esta edición de bolsillo que me gusta mucho, que tiene ese olor a libro antiguo que me gusta mucho. Fue un regalo de un amigo en común. Mi señora la leyó y me dijo, léela que te va a gustar. Así que cogí la novelita. La novelita es un poco tocho. La obra se va a centrar en una joya maldita, un diamante maldito. Es en realidad un diamante amarillo grande que pertenecía a un dios hindú. No tiene que ver con la piedra lunar que nosotros conocemos, con esta las voy a poner por aquí, sino es un diamante, ya les digo, color dorado que va a reaccionar en teoría a la luz lunar y va a tener un cierto brillo particular. La obra nos va a contar cómo esta joya es robada de un templo hindú, cómo va a llegar de mala manera, por decirlo así, a Inglaterra y cómo lo va a tener un propio, pero la obra va a comenzar cuando es pasado de mano a una chica jovencita y va a estar en la campiña inglesa, en una mansión, y las cosas que van a ocurrir con la pérdida de esta joya. Y hasta ahí, porque si no ya empiezo a desarrollar toda la historia y no quiero hacer spoiler porque es una novela policíaca. Es un final bien sorprendente porque no hubiese esperado que el autor nos hubiese llevado a esos derroteros y está bastante bien explicado. Me gustó mucho. Es una obra que además va a ser muy crítica con la colonia inglesa, la relación que tiene con la India. Además, una de las cosas que me llamó mucho la atención es que no va a ser un narrador que nos va a contar la historia, un narrador en tercera persona, sino van a ser testimonios que van a dejar distintos personajes, un mayordomo que va a tener una relación extraña con Robinson Crusoe, va a ser como su libro Biblia, el libro oráculo, que va a consultarle todo el mayordomo de esta mansión a las páginas de Robinson Crusoe. Nos va a narrar la historia de una señora muy extremista, de un catolicismo muy extremista. Nos va a narrar la historia un médico que hay por allí, que no les quiero contar qué hace, pero es muy importante la historia. El protagonista romántico, nuestro protagonista, que va a ser, pues eso, ¿no? El héroe romántico que viaja mucho, que va a tener un pensamiento alemán, pero que en realidad él es inglés, que conoce Francia. Bueno, un personaje muy particular. Todo esto va a ser un mosaico y nuevamente tiene que ver con la identidad, la memoria y la perspectiva, ¿no? Que en ese sentido sí tiene mucho que ver con El Faro. Dos obras que no tienen nada que ver en principio, sí tienen un punto en común, ¿no? La verdad se va a construir de manera diferente a partir de la persona que la esté mirando. Me gustó mucho. Yo creo que es una novela policíaca muy interesante, pero si tal vez no estás acostumbrado a una prosa de 1800, puede resultar un poco lenta. Yo lo recomiendo para todos los que estén interesados en los antecedentes de la literatura detectivesca. Hay que leer a Collins y el personaje, va a haber un detective, es el antecedente directo a Sherlock Holmes. Lo van a ver las características, flaco, enjuto, muy racional, y que aunque no está toda la obra, solamente aparece en minutos determinados, van a ver el antecedente directo después de lo que escribió Conan Doyle en su Sherlock Holmes. Así que recomendadísima, me encantó. La última obra que leí es una novela gráfica de Deya Muniz. Es una escritora brasileña que nació en Río de Janeiro, que se formó en diseño gráfico y en bellas artes, y se nota. Su novela gráfica está muy bien hecha, es muy bonita, es de unos colores vibrantes y va a tratar una historia muy particular. Hay una princesa que, para heredar la fortuna de su padre, tiene que estar casada. El padre está muy enfermo y muere. Esto pasa en los 2 primeros folios. Eso es un spoiler muy chiquitito. Y es el mismo padre que le dice, bueno, aquí una de las fórmulas que puedes hacer para salir de este bretel y tener acceso a mi fortuna es olvidarte que eres mujer y empezar a vestirte de hombre y pasar de ser Lady Camembert al Conde Camembert. Como ya han escuchado al inicio de este video, la novela se llama La princesa y el sándwich de queso. Una de las cosas deliciosas aquí en el juego, el juego que estoy haciendo, aquí todos los personajes van a tener nombre de queso, como nuestras dos protagonistas, Lady Camembert o el Conde Cam y Brie, la princesa de la historia. Estamos
en un universo imaginario, como de cuentos, por decir así. Entonces el conde Cam va a decidir, después de la muerte de su padre, dejar atrás su vida como Lady Camembert, y para esto va a quemar toda su ropa de mujer, va a utilizar la ropa de su padre de hombre y va a irse a vivir a una mansión que tienen en la gran ciudad. La corte organiza un baile y, ya vestido como el conde Cam, va a asistir a este baile y va a tener un flechazo con la princesa Brie. La historia que nos va a contar Muniz es una obra graciosa, tierna, deliciosa, llena de humor. Va a hablar además de temas muy profundos de una manera livianita, que parece que no te está contando eso, pero sí te lo está diciendo, ¿no? Una de las cosas que me gusta mucho de esta nueva camada de literatura que habla de la comunidad LGTBIQ+, es ese no tema de ser gay. Estoy pensando en Heartstopper, por ejemplo, o en algunas otras novelas que he leído el año pasado que tienen como núcleo esta temática. Hemos estado acostumbrados, no digo que no haya y que siga siendo necesario que existan, pero hemos estado acostumbrados a una literatura queer donde los protagonistas sufrían mucho, se hablaba mucho del bullying, de la mala relación que tenían con las familias, de los problemas que esto les acarreaba y tal. En esta nueva literatura es un antecedente más, ¿no? Una de las cosas que les pasa al protagonista es que es gay, pero también puede ser que el problema es que está creciendo o que la relación de amor de los personajes están cruzados, entonces a mí me gusta el que te gusta a ti, después nos intercambiamos pareja. Es uno de los antecedentes más, no es el núcleo de la narración, y eso también da cierto frescor a lo que se cuenta, porque no siempre ya es la misma historia del típico personaje queer que por ser queer sufre mucho y le hacen bullying y tal. Aquí el personaje principal, Lady Cam, va a decidir cambiar de manera performativa de género y no hay más temas, se acabó, ya. Entonces ya no es Lady, ahora es el conde, y va a tener un flechazo, y lo que le va a pasar a la princesa Brie a partir de que le guste o no este personaje no tiene tanto que ver con es mujer o es hombre, sino con me está engañando, a mí me contó que era un amigo y ya no es un amigo. Eso refresca muchísimo porque no es la típica historia, ¿no? Y creo que Muniz, a través de un sentido del humor muy sencillito, nada pesado, nos cuenta una historia que, bueno, a mí me llamó la atención, me entretuvo, me leí el cómics en nada, es muy entretenido de leer. Me gustó también como Muniz, les contaba, toma ciertos temas que no son nada fáciles, como la performatividad de los roles de género, las expectativas sobre la feminidad y las expectativas que tienen tu familia sobre lo que tú debes hacer por ser parte de esta familia y el nivel sociocultural que tienes. Todo eso lo explora de manera superficial, no es un cómics que desarrolla una teoría feminista o de género o queer súper profundo. Nada, es una obra entretenida, es una obra graciosa que te lo hace pasar bien, que te hace pasar un buen rato, y no tiene por qué, quiero decir, no siempre tiene que ser un gran tratado filosófico. Oye, que de pronto te apetece leer un gran tratado filosófico de teoría queer, pues está Judith Butler, que tiene ensayos estupendos que te van a hacer reflexionar muchísimo. Pero esto es otra cosa, es una novela gráfica sencilla, pero no por eso deja de tener temas que, si quieres profundizar, puedes seguir pensándolos, pero que te lo presenta de una forma liviana, lúdica, entretenida, que a mí por lo menos me entretuvo un montón. Estas 3 obras, al fin y al cabo, están buscando siempre definir la personalidad, quién soy y qué tengo que responder a la sociedad. La profundidad que tiene Virginia Woolf en El Faro es abismal. Allí los personajes hacen unas reflexiones maravillosas, profundas, complejas. Ya les digo, disfrazado todo de una prosa poética muy ligera, hay mucho post, mucha reflexión, mucha filosofía, mucho pensamiento muy interesante, muy complejo, que no tiene mucho que ver con el tono detectivesco de florituras victorianas, pero que es profundamente inteligente también. Collins hace una novela de mucha sutileza y que después, por supuesto, como buena novela detectivesca, todo va a cuadrar y vas a decir, si estuvo ahí siempre la respuesta, yo nunca lo sospeché. O una novela gráfica muy livianita como la de Muniz, que también se va a atrever a coger temas complejos de identidad y plantear lo que ella piensa a través de sus personajes, ¿no? Creo que las 3 novelas son muy entretenidas, en muy diferente cuerda. El modernismo inglés en su máxima expresión, la novela victoriana de detectives, la primera novela de detectives, y una novela gráfica de una autora muy joven que ahora vive en Estados Unidos, pero es de origen brasileño, que va a trabajar y que va a pensar temas de identidad. Creo que valen mucho la pena las 3, cada una en cuerdas muy diferentes. ¿Conocen alguna de estas obras? ¿Cuál les ha llamado la atención? ¿Conocían La Piedra Lunar? Yo no la había escuchado hasta que nos llegó este libro a casa. Woolf para mí es una de las grandes escritoras de la vida. Quiero decir, Orlando, La Ciudad Dalloway o La Habitación Propia, que les he dicho hasta el cansancio, son unas obras pilares dentro de mi formación como lector. Esa novela gráfica de Muniz es una obra ligerita,
entretenida, que te abraza y que te deja como un muy buen sabor de boca y que te deja como feliz de haberla leído. Déjenme aquí abajo sus comentarios de qué obra les llamó la atención para que sigamos el diálogo. Por favor, recuerden suscribirse al canal. También pueden seguirme en mis redes sociales, Instagram, TikTok, Goodreads, para que sigamos conversando sobre libros. Nos vemos en el próximo vídeo. Mi nombre es Claudio y este es El Jardín Hermético.